Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 18, del 9 al 14. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Permite que en esta mañana, Señor, podamos entender tu mensaje. Danos el corazón para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me presento, soy el fariseo de la parábola. ¿Sorprendidos? ¿Por qué estoy vestido así? Ustedes saben que la ropa es lo de menos. Estoy feliz de estar aquí y a la vez triste. Feliz por verlos y triste por tener que hablar de este episodio vergonzoso de mi vida. Cuando una vez desprecié a un hombre por no entender lo que estaba pasando. Y peor aún, por no conocer a Jesús, a quien tenía enfrente. No quiero justificarme ni quiero que piensen que no he perdido la costumbre, pero fui mal enseñado y no tuve la capacidad de darme cuenta y corregir mi conducta al aparecer Jesús en la vida de la Palestina de aquella época. Hablaré de esta historia y de mi reflexión, pero antes quiero hablar de mis pecados como fariseo. Va a ser doloroso, pero esta conversación no valdría la pena sin este mea culpa. ¿Cuáles eran mis pecados como fariseo? Era hipócrita. La verdad, era un actor, representaba un papel. De manera intencional mentía a los demás y creo que al mismo tiempo me mentía a mí mismo. Exigía a otros y era laxo conmigo mismo. La piedad para mí era montar un espectáculo religioso a la vista de todos para que me alabaran. Creaba grandes expectativas para los demás mientras yo no tenía casi que ninguna. Recuerdo que Jesús nos dijo: los fariseos se sientan en el templo a dar cátedra y a decirle a todos lo que tienen que hacer, mientras ellos no hacen nada de lo que exigen a otros.
Y lo que sigue todavía es más duro, más fuerte. Pero qué tan endurecidos estábamos nosotros los fariseos, que no entendíamos ni con las palabras que Jesús nos decía. Jesús también nos dijo que nosotros cerramos el reino de los cielos a otros, para otros. Y esto es muy triste, ¿no? Muy triste. Ustedes saben que nos digan que ustedes no entran al reino ni dejan entrar a otros al reino. Palabras bastante fuertes del Señor. Otra cosa que el Señor nos decía era que creábamos leyes al mismo tiempo que exigíamos que otros se comportaran de cierta manera. Inventábamos leyes que no tenían nada que ver con Dios para exigir a otros que las cumplieran, cuando nosotros ni siquiera lo hacíamos. Y esto es más triste todavía. Fuimos negligentes con lo más importante. Dejamos de lado lo más importante para concentrarnos en los detalles. Por ejemplo, condenamos a los que no se lavaban las manos, pero no condenamos a los que no amaban al prójimo. ¿Pueden ver semejante brecha? Seguíamos parte de la ley, mientras descuidábamos otras. Recuerdo que Jesús nos dijo, están pendientes de las pequeñas fallas de los demás, mientras ustedes cometen grandes pecados. ¿Recuerdan cuando dijo, no miren la paja en el ojo ajeno, pero miren la viga que está en su propio ojo? Como fariseo era avaricioso y autoindulgente. Vivía una vida inmoral al mismo tiempo que fungía como policía de la moral. Se parece a algo más o menos de lo que estamos viviendo hoy aquí, ¿cierto? Vivía con una fachada de pureza. Recuerdo que Jesús nos dijo, son pura apariencia. Si alguien pudiera verles el corazón, se daría cuenta de lo sucio que están. Y las dos últimas que son devastadoras, ¿no? Jesús también dijo, ustedes están espiritualmente muertos. Dan la impresión de estar cerca de Dios, pero su corazón está lejos de Él. No tienen nada que dar a otros, están muertos como los huesos de un muerto que lleva mucho tiempo enterrado en una tumba. Y para rematar, Jesús nos acusó de matar a los profetas. Y tenía razón. Es más, nosotros contribuimos a su propia muerte, a su propia crucifixión. Y digo todo esto porque no tendría sentido estar aquí sin hacer este mea culpa. Y ahora les cuento otros detalles. Mientras actuaba de esta forma, intentaba convencer a los demás de que estaba en lo correcto. Nunca pasó por mi cabeza que Jesús iba a contar tal historia y que yo sería el protagonista. Yo estaba obsesionado con la apariencia, con la necesidad de parecer a tal punto que me enorgullecía de mi papel. Me creí el protagonista, el centro de atención, y todo era una película mal escrita. Yo creí y estaba convencido de que el cielo estaba ganado, que mi vida era perfecta, que no necesitaba ser corregido, y como si fuera poco tenía licencia para juzgar y condenar. Cuando Jesús cuenta la historia, me vi retratado.
Me vi menospreciando a un hombre que pedía misericordia, cuando el que más la necesitaba era yo. Me vi tomando el lugar de Dios al juzgar y condenar a un hombre al infierno. Me sentí más miserable que el que estaba arrodillado lejos de mí. Antes Jesús ya me había dicho: hipócrita, sepulcro blanqueado, piedra de tropiezo, inmoral, y muchas otras cosas más que no había aceptado ni entendido, ya que mi espiritualidad era inexistente. Me vi al lado del publicano arrodillado, también pidiendo misericordia, clamando con el alma en la mano, sin vergüenza pidiendo perdón, consciente que no era yo ni mis supuestas obras las que me otorgaban el cielo. Era Él y solo Él quien lo podía hacer por mí. Qué cara dura había sido. Qué difícil fue para mí entender esto. Qué show tan deplorable fue presentado delante de mis ojos. Era lo que un muerto espiritual podía hacer. Era lo que un egocéntrico podía hacer. Buscar excusas para juzgar y condenar. Era lo que un ignorante que no conoce a Dios no podía dejar de hacer, despreciar. Luego de reflexionar en todo esto, me entró una gran desesperación en mi corazón. Y me di cuenta que era la misma desesperación del publicano cuando pedía misericordia. Y caí en cuenta que la oración del publicano era la oración del desesperado. Y ahora yo estaba en la misma situación. Reconociendo mi maldad y pidiendo misericordia. Vinieron a mi mente las palabras de David en el Salmo 51. El penitente que ansía que el perdón le sea otorgado. Al escuchar la última parte de la historia, mi corazón casi explota. El publicano se fue justificado, pudo encontrarse con Dios y obtener misericordia. Se humilló y encontró gracia. Mis credenciales eran basura, no habían servido de nada. De toda esta historia entendí que Dios no está en lo superficial, que Dios aborrece lo superficial, que Dios aborrece la apariencia y que Dios aprecia los encuentros profundos, aquellos que se dan en sus términos. Y también entendí que sus términos en esta historia eran la humildad y el anhelo de ser perdonado. El anhelo de alguien que sabía que necesitaba ser perdonado. Y precisamente mi mayor obstáculo, el que me impedía encontrarme con Dios, era que creía no necesitar su perdón. Más bien sentía que Él me debía a mí por lo bueno que yo quería hacer. Entendí años después que el punto de referencia al contar esa historia era el mismo. El publicano era él, caminando con humildad hacia el Calvario. Por mí. De ahí que su cruz sea el símbolo que juzga y distingue entre el hombre humilde y el orgulloso. ¿Cuánto tiempo perdí? Para mí durante mucho tiempo la diferencia la hizo la arrogancia. Me impidió conocerle, acercarme a Él, profundizar en mi relación con Él. Y veamos si al final mi tristeza se cambia en alegría.
Todo dependerá de la respuesta de ustedes. ¿A cuál de mis dos versiones se parecen? ¿A cuál? ¿Al fariseo de la historia o al fariseo que les habló hoy? Si se parecen al fariseo de la historia, necesitan hacer esta reflexión. Si ya la hicieron, bienaventurados, porque podrán disfrutar de los encuentros profundos con Dios. Oremos. Padre, lo que sucedió con este fariseo fue que él hizo una profilaxis del alma. Él pudo hacer una limpieza, pudo hacer un aseo completo de su corazón. Y la invitación que tú nos estás haciendo hoy, Señor, es a que hagamos ese aseo, esa limpieza. Señor, no sé si algunos de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana, o de los que están viendo a través de las redes, estemos en esa situación, no sé. Si estos pecados de los fariseos nos dejan retratados a nosotros, o son una descripción de lo que nosotros podríamos ser. Simplemente, señores, hacer ese reconocimiento de nuestros pecados y no buscar excusas para condenar a otros, no buscar excusas para juzgar a otros, sino estar atentos a nuestros propios pecados. Porque al final, la atención que le prestemos a nuestro corazón es lo que va a hacer que tú nos otorgues tu gracia. No fuimos elegidos para ser la policía moral. No fuimos designados, ni nombrados, ni hemos sido autorizados para ser policía moral de nadie. Ahí estaba el fariseo despreciando al publicano. Creyéndose mejor. Sin embargo, salió sin nada. Y aquel que estaba allí, reconociendo su pecado, salió con todo. Que podamos
hacer esa depuración del alma, Señor. Esa depuración del alma. Ayúdanos.